a todos. Una segunda entrega en este 2023 de Entrevistajes. César Gordillo, Mauricio Palomo, y estamos con un invitado de lujo. Es un invitado, digamos que yo lo pongo dentro de los adjetivos de excepcional, porque nos va a dibujar un poco todo lo que fue el campo cultural a nivel también de literatura en esa Bogotá de finales del siglo XX, sobre todo una librería que yo sé que muchos de ustedes recuerdan con mucha nostalgia y con mucho cariño, que fue la librería Buchholz, aquí a pocas cuadras. Estamos hoy desde la librería Árbol de Tinta de Alejo, que nos prestó y que nos proporcionó el espacio, y estamos con Carlos Montalvo, un invitado genial que se desempeñó a lo largo de su vida en la docencia, en la escritura creativa y en todo lo que tenía que ver un poco con ese campo cultural que ya ha hablado, en comunión con un autor interesantísimo que ya murió, que se llamaba Arturo Alape, y yo creo que muchos de ustedes también han escuchado y han leído. César. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Arturo Ruiz se llamaba Alape. Ok. Ese era el nombre original de él. Carlos Arturo Ruiz no tenía segundo apellido. Porque él era lo que llaman ahora hijo natural, ¿no? O sea que ese Alape, ¿de dónde sale, Carlos? Ese es un nombre indígena, era uno de los originales miembros de la FARC en el sur del Tolima, Jacobo Prías Alape, y él tomó el apellido, Vea pues. el segundo apellido. Datazo. Uno se equivoca para aprender, definitivamente. Precisamente yo tengo un artículo que se lo puedo pasar a ustedes sobre Jacobo Prías Alape. Perfecto. Ese fue uno de los últimos representantes de lo que se llamó los fundadores de la FARC. Carlos Montalvo, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Para empezar, háblanos un poquito de tu trayectoria como promotor cultural y de lectura. Háblanos un poco, ponnos en contexto de la librería Buchholz, la desaparecida. Sí, señor. Bueno, para 1968-69, terminando en la Universidad Libre, la vinculación con algunos de los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales, como Estanislao Zuleta y Mario Rula, me proporcionó a mí la posibilidad de acceder a las librerías que entonces funcionaban en Bogotá, como la Buchholz, aquí cerca, y la Librería Nacional, la Librería Central, que quedaba en el Parque Santander, que ya desapareció. Eran las librerías más importantes en ese momento. La Lerner todavía no era una librería muy representativa. Allí íbamos casi todos los estudiantes de la universidad con los profesores a comprar los libros y a hacer tertulios, por ejemplo con Eligio García Márquez, con el cual discutimos. En ese momento estábamos discutiendo el capítulo que publicó la revista ECO en el año 82-83 de 100 años de soledad. Un capítulo, fue el primer capítulo que había publicado la ECO, la revista que la Buchholz publicaba, la revista ECO. El señor Buchholz se dedicó a eso. Y allí se organizó una tertulia donde la organizó el hermano de García Márquez, con el cual se dialogó mucho sobre ese capítulo específico. Bueno, que ese capítulo ustedes pueden todavía ubicarlo en la historia de la revista ECO, que me parece a mí que es la revista más importante que se ha publicado desde el punto de vista cultural aquí en este país. Carlos, interesante. ¿Cómo nace el vínculo con Arturo Alape? Primero, por la vinculación que teníamos con la Juventud Comunista. O sea, nosotros en la Universidad Libre éramos militantes de la Juventud Comunista y él era también miembro del partido. Entonces ahí él iba a hablar con la gente en lo que se llama su secretario político, él era secretario político, y entonces en esa tarea política nos fuimos involucrando hasta que él comenzó a publicar algunos fragmentos de las entrevistas que originalmente formaron el Bogotazo. El Bogotazo es una serie de entrevistas y de reportajes, algunos de los cuales él publicó en El Espectador y otros en El Tiempo. Entonces, ese fue el vínculo.
y el vínculo político y después el vínculo literario. Él me pidió a mí que le ayudara en la construcción de estos textos y por allá, yo creo que en el 83-84, que se publicó El Bogotazo, entonces estuvimos trabajando arduamente, entrevistando a los personajes que fueron más de 100 viejitos que tuvieron participación activa el 9 de abril del 48 y los entrevistamos para que ellos contaran toda la historia desde las perspectivas particulares de cada uno, ¿no? Viendo, a veces exageraban las notas, pero eran unos testimonios fehacientes de todas maneras y muy valiosos, como ustedes pueden constatarlo allí, ¿no? Y la ayuda mía fue de apoyarlo en todo el proceso de esas entrevistas y después de tomar las revistas y organizarlas, porque había algunas que hubo necesidad de cortarles, y la estructura del libro, estructurar el libro. Y este de Frida Kahlo, Carlos, Miradas en el espejo, lo hicieron entre los dos, a dos manos. Sí. ¿Y qué encontramos acá? Bueno, esto a mí me gustaría tomarlo de referencia de último, porque este libro fue de lo último con Arturo, porque mire, después del Bogotazo vinieron una serie de crónicas en las cuales yo le ayudé mucho, que él publicó en El Espectador. Fueron como unas 40 o 50 crónicas del año 80-90. Y después hicimos un trabajo que es muy importante relacionarlo antes de este libro, como fue Ciudad Bolívar, la hoguera de las ilusiones. No lo leí yo. Bueno, allí, ¿por qué llegamos a Ciudad Bolívar? Porque en ese momento Ciudad Bolívar era un sitio como maldito en Bogotá, ¿no? Ahí se consideraba, algunos autores consideraban que los dueños de tiendas y establecimientos mandaban a matar a los muchachos que se hacían en las esquinas por considerarlos que eran peligrosos, y algunos robaban. Entonces comenzaron a matar muchachos ahí en Ciudad Bolívar, y eso nos llevó allá y trabajamos como con unos 80 o 100 muchachos originalmente, de los cuales también se grabaron testimonios de ellos. De esos 80 quedaron como unos 20, porque ellos tenían intereses en otras cosas y se fueron desperdigando. Quedaron como unos 8, de los cuales allí aparecen en ese libro de la hoguera de las ilusiones los testimonios de chicos y chicas que fueron amenazados y que tuvieron muchos problemas porque los iban a matar. De esos muchachos todavía yo me encuentro con algunos de ellos que se salvaron en el sentido de que tuvieron acceso al bachillerato y a la universidad y estudiaron en la universidad distrital. Eso es un caso muy importante. Yo cualquier día se los puede conectar a ustedes, esos dos muchachos que quedaron de ese lote con el cual se hizo la hoguera de las ilusiones. Nombre que a mí nunca me gustó, pero ese fue el que él escogió, ¿no? Y ese libro fue como del 86, ¿sí? Bueno, y después trabajamos, le ayudé en una de las novelas, porque él pasó de la crónica histórica y de los testimonios y pasamos a la narrativa, a la literatura. A propósito de eso, hay una novela, Carlos, yo creo que vas a hablar de ella, pero quiero anticiparme. Creo yo que puede ser la novela por la que uno podría entrar a Arturo Alape, porque es una novela medular, siento yo, que se llama El cadáver insepulto. Sí, esa novela es, creo que, no sé si de pronto tú nos puedas decir si es la novela para entrar o por qué lado podría uno entrar a Arturo Alape para empezar a leerlo, no sé qué percepción tengas tú. De esa novela yo hice las entrevistas a los dos protagonistas, que eran unos muchachos de aquí de Bogotá que originalmente se fueron caminando a Medellín en la época en que estaba eso pues duro. Allá ellos se metieron en la delincuencia. A uno de ellos lo mataron, el mayor, y quedó el otro muchacho, y ese fue el que yo entrevisté para ese libro.
esas entrevistas eran, yo me acuerdo que ese muchacho estaba recién organizado con una niña y cargaba el bebé que tenía recién, muy recién, tendría que 6 meses el bebé, mientras yo lo entrevistaba y él me contaba todas estas cosas atroces de cómo mataron al hermano, qué hacían en Medellín, porque ellos formaron parte de esos episodios trágicos, ¿no? Ese es el origen de esa novela. Carlos, ¿cuál es la experiencia que uno tiene de estar alimentando la literatura de un personaje como Arturo Alope? Eso tiene dos cosas, dos aspectos. Por un lado, Arturo recibió muchas críticas en el sentido de que le dijeron que toda la obra de él estaba concentrada fundamentalmente en los problemas de violencia. Entonces, que eso lo limitaba. Ese podría ser una limitación, pero por el otro lado, Arturo tuvo la posibilidad de tomar todos esos elementos muy importantes de la historia de este país e introducirlos en la literatura, como se puede apreciar en las novelas y en los relatos, especialmente en los relatos últimos que él escribió. Entonces, él alimentó con algunos aspectos de la violencia, pero también, pues, eso no es literatura de la violencia, propiamente dicho, ¿no? Antes de pasar a hablar de este libro escrito a 2 manos, Carlos Montalvo, Arturo Alope, estamos, César, sentados al lado de un estudiante de uno de los pensadores más grandes que ha tenido Colombia, que se llama Estanislao Zuleta. Sí, señor. Una belleza, porque muchas veces lo hemos leído en aulas, en sus ensayos, conocemos un poco de él desde su misma escritura, pero quisiéramos de pronto que tú les dijeras a esos que están allá del otro lado cómo era esa relación de profesor-estudiante, de pronto alguna anécdota que tú recuerdes del maestro Zuleta, no sé, una cosa bonita que podamos resaltar acá. En esos años 60, 70, que nos conocemos en la Universidad Libre, él como profesor y uno como estudiantes, ellos no escribían. Una de las características de Estanislao Zuleta, de Mario Arrubla, e incluso de otros profesores que estuvieron allí vinculados, ellos no escribían. Tenían ese problema de que de pronto otro los leyera y los criticara. Estanislao Zuleta y Mario Arrubla escribieron ya después de los 90, pero ellos no escribían. Pero eran unos extraordinarios maestros de la oralidad. Eran unos hombres casi que unos magos de la palabra en sus clases. Entonces, las clases de él se llenaban completamente y eran en el aula máxima de la Universidad Libre, que quizás ustedes la conocen, que es bastante grande y no cabía la gente. Allí fue donde ellos fundaron en la Universidad Libre el Partido de la Revolución Socialista, el PRS, y sacaron una revista con ese nombre, que creo que fueron 2 números. Esos 2 números, a propósito, yo se los presté a un amigo y no me los ha devuelto, ¿no? Pasa. Entonces, ese periódico, y fue una especie de disidencia del Partido Comunista, porque es un hecho curioso que casi todos esos profesores que fueron del PRS, como Estanislao, venían del Partido Comunista. O sea que ahí seguía entonces la relación de uno del Partido Comunista y de la cuestión docente, ¿no? Correcto. Y una anécdota con Estanislao Zuleta. Bueno, con Estanislao muchas. Una vez entramos a la librería Urs y él se robó 2 libros. Se robó 2 libros de Estanislao Zuleta, escúchenlo. Llevaba con la camello. gabardina, sí, entonces lo llamó Cobo Borda. Le dijo, Gustavo Cobo Borda. Gustavo Cobo Borda. Le dijo, bueno, eso, si usted se puede, ya se va, bueno, adiós, adiós, pero aquí le dejo la cuentica, esos 2 libros valen tanto. O sea, lo pillaron. Sí, claro. Es que la librería Hugo eran 7 pisos, no sé si. Y en cada piso había una especialidad de libros. Pero entonces cuando uno subía podía coger y separar los libros que se iba a llevar cuando bajara. Después de las tertulias que se hacían, como ya les conté, con el hermano de García Márquez, que entre otras cosas sugería que uno se llevara los libros. Él no se ponía bravo porque que uno no se llevara.
Y yo conocí ahí, por ejemplo, a este famoso político que llamaban del Tolima, que hizo una de las bibliotecas más importantes de Bogotá, pues la hizo con los libros de la Brújula. Cobo Borda sacó 2 librerías de allí. Yo no sé si ustedes la conocieron, se llamaron las librerías Vargas Vila, ahí arriba en la calle 11 con la carrera segunda. ¿De dónde salieron esos? Incluso la biblioteca de Cobo Borda, que murió hace poco, es una de las más gigantescas que tiene Bogotá, pero ustedes quizás lo pueden visitar ahora. Esa biblioteca, que eran 2, salieron de la Brújula. Yo todavía conservo en mi biblioteca libros de la Brújula que yo me esos traje de ahí. Sí, ¿no? pues, Usted también robó Claro, libros. Pero él sí salió impune. A usted no lo pilló. No lo pillábamos porque uno iba y compraba el librito, compraba la revista Eco, que costaba 1.50. 1.50 costaba la librería Eco. Yo no sé, la revista, yo no sé si ustedes la conocen. Yo no la conozco. Uy, yo tengo varios números de esos. ¿Hasta tengo cuándo salió? esos, sí, en la librería, bueno, la librería se acabó en la calle 59 con la carrera 13, que fue el último sitio donde se ubicó, porque de aquí pasó a la calle 27 con la séptima, y de allí se fue hasta allá, hasta la 59 con y ahí se acabó por mala administración, entre otras cosas porque el hijo del señor Bujols tenía problemas, y era como, yo creo que él tenía problemas neurológicos. No se daba cuenta, usted le preguntaba por algún texto alemán, que él no sabía nada. Carlos, Pero- tú eres un escritor de esos desconocidos en Colombia. Ah, sí, afortunadamente, ¿no? ¿Qué has escrito, Carlos? Bueno, en este momento estoy escribiendo para una revista que se las puedo pasar, algunos textos que son como biografías políticas de los fundadores de la FARC. Tengo como unos 6 u 8 textos de esos que he venido publicando en una revista que se llama Culturas, que dirige y la sostiene un profesor amigo de la Universidad Distrital. Yo les puedo pasar algunos de esos un día venimos aquí con Andrés y se las dejamos. No, vamos y la sustraemos. Ah, bueno, también, yo les puedo dar esa oportunidad. Bueno, vamos a ir cerrando con este gran personaje, Carlos Montalvo. Queríamos presentarles esos escritores y lectores y personas que han apoyado la investigación de la literatura colombiana. Presentarles también personas así. Estamos muy contentos con Carlos. Mauricio. Querías ahorita hace un momento que pudiéramos cerrar con este libro. ¿Qué Bueno, encontramos Bueno, este libro, como ustedes pueden ver y lo que dice aquí atrás, forma parte de la colección que se llama 100 libros, sí, de la Panamericana. Bueno, este libro está dirigido no a quienes conocen, saben de pintura y de pintores latinoamericanos, como el caso de Frida, sino de jóvenes. Esto es para promover la lectura entre los jóvenes, este libro. Y la idea es que ellos se informen en términos generales de qué fue lo que estas personas hicieron y cómo aportaron al arte latinoamericano, porque son varios autores. Acá encontramos la Frida pintora y la Frida poeta. Y la Frida de la vida cotidiana, con una mujer enferma que siempre estuvo en la cama y que prácticamente su hogar era la cama. Y ella se veía en el espejo que tenía encima de la cama. Ella vivió fue allí. Correcto. Bueno, entonces pues nos vamos despidiendo de este Bueno, visaje. Que no Carlos. sea la despedida definitiva, ¿no? No, hay que volver y seguir hablando de Eligio, de toda esta gente que usted conoció de los años 50, de todos sus escritores que, mejor dicho, nutrieron lo que hoy conocemos como literatura colombiana, ¿no? Ellos fueron esa primera semilla y que de verdad ya, digamos que se ha irrigado por toda Colombia y hoy ya podemos decir que tenemos un pequeño canon, ¿no? Ah, bueno, y yo Vamos, puedo claro. dejarles una bibliografía también de lo que yo he hecho y se lo puedo pasar. Perfecto, Carlos, bienvenida. Para nosotros fue un placer, no, haberte no. tenido acá en entrevista. Bueno, a ustedes les agradezco.
Bueno, chao, chao.